con 7 minutos de retraso, ya lo escuchó, porque entró al bloque anterior, se sirvió su copita también, por supuesto estábamos aquí con el sommelier de Viumanent, probando estos 3 vinos que todavía tenemos acá y que nos van a acompañar en el transcurso de este bloque. Lo echábamos de menos, pero como el huevo extraña a la sal. Gabriel León, ¿cómo estás? Nuestro científico favorito, divulgador, comunicador de la ciencia, superventa y todo aquello. A ver si lo ponemos al aire, juguete. Gracias. Ahí sí estoy. Gabo, bienvenido. Ahora volví, ahora sí que volví. Oye, Gabo, el título de tu columna hoy es lo más delirante, freak, extravagante que he oído en meses. Explícame en qué minuto el Listerine tiene que ver con el deceso, el triste deceso de el gato Garfield. Mira, es que es muy lindo. La ciencia es colaborativa, la comunicación de la ciencia también. Hoy día en la mañana me llegó un WhatsApp de Bruno Grossi. Bruno Grossi. El del pollo saurio. El premio Ig Nobel, ¿no? Exactamente. Ganó un Ig Nobel, claro. Yo tengo esta obsesión por coleccionar papers interesantes y Bruno me mandó un link en la mañana y me dijo, mira este paper. Y era un paper muy interesante y se me ocurrió que justo calzaba muy bien con la columna de hoy día. Perdón, Bruno Grossi, para darle el pergamino también. Claro. Él es biólogo, ¿no? Sí, y está trabajando en la Facultad de Ingeniería de la Chile, trabaja en biomecánica, Claro. biomimética, cómo se movilizan los animales, y uno de sus experimentos más famosos fue cambiarle el centro de gravedad a un pollo para que caminara como dinosaurio. Y eso consistió básicamente en ponerle una cola artificial. Claro. Un artículo publicado en la revista científica PLOS, y eso les valió ganarse un Ig Nobel por ser tan creativos a la hora de investigar, ¿cierto?, cómo se desplazaban los dinosaurios. Claro. Y el artículo era bien interesante porque yo sé que ustedes son muy deportistas. Claro. Por supuesto. Bueno, uno de los beneficios más interesantes del deporte es que baja la presión arterial. Iván Guerrero produce- lleva dos clases y me mira como Sí, pues, deportista, cuando, obvio. cuando tú, ¿cierto? Pero uno de los beneficios Sí, más súper interesantes del ejercicio, porque se recomienda 3 veces por semana, Claro. es porque baja la presión arterial, produce hipotensión. Y durante mucho tiempo no se supo muy bien por qué. Y se sospechaba que las bacterias de la boca podían tener un papel en eso. Entonces hicieron un experimento muy lindo. Ya. Pusieron a personas a correr durante 30 minutos en una caminadora del gimnasio, ¿Ya? y a un grupo le hicieron hacerse un enjuague bucal con Listerine. Ya. Sí, claro, por supuesto. Y lo que descubrieron fue que las personas que se hacían en enjuague bucal no se veían beneficiados por la hipotensión post ejercicio, no les bajaba la presión arterial. ¿Ya? Y lo que los investigadores creen, por lo tanto, es que este efecto fisiológico tan relevante es en parte responsable, viene de las bacterias que viven en nuestra boca. Ah, espera, me perdí. Eso es bien impresionante. En simple, si usáis Listerine, ¿te va a poner guatón? No. Eventualmente puedes perder a la comunidad A ver, bacteriana. espérate. Préstame la copa. Quítasela. No, quítasela. pásame la copa. Espérate. ¿Me estáis diciendo, No, Gabo, weón, no, por favor. No, que Ignacio, si uno por se echa favor. Listerine se pone guatón? Está hablando de la presión arterial, no por de la favor. obesidad, ni de Sí, simplemente no. de la... Gracias por la música. Sí, Suéltame, por suéltame, favor. si yo estoy preguntando ahora, suéltame. Quítenle el micrófono. No, Ya. si curado conduzco mejor. Claro, ya. Oye, Bueno. juguete, ¿qué tienes que hacer después del programa? No, Ignacio, métete porfa, que tenemos poco tiempo, en serio, y te estamos haciendo un programa de radio. Gracias. Pero lo que ocurre es que si tú eliminas esas bacterias, pierdes uno de los efectos fisiológicos más beneficiosos del deporte, que es bajar la presión arterial. Claro. Y eso ocurre con esta cosa de este enjuague, que es el Listerine. Eso no quiere decir que lo dejen de usar, por favor. Si andan en metro, sigan usándolo. Sí, por favor, Pero gracias. lo que el estudio sugiere es que el rol de las bacterias de la boca, que normalmente está lleno de bacterias, algunas malas, otras buenas, ¿cierto? Claro. Puede ser fundamental para explicar este efecto fisiológico. Perfecto. Solo eso. Ajá. Ahora, lo interesante es el Listerine, que engancha con mi columna. ¿Ya? El Listerine se llama Listerine en honor a un médico llamado Joseph Lister, ¿Ya? que era un médico escocés que a mediados de 1860, empezó a leer los trabajos de Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un científico francés muy importante, Sí, claro. porque él fue el que postuló primero que las enfermedades no eran por el mal de ojo, Claro. ni eran por los miasmas, ni era porque alguien te caía mal, ni por un aire malo. Eran por pequeños organismos que no podíamos ver. El problema es que la idea era tan revolucionaria que nadie lo creyó. Pero Lister vio el trabajo de Pasteur y dijo, tate, esto es importante y hay organismos pequeñitos que efectivamente producen enfermedad. Y a él se le ocurrió que esos organismos en particular podían producir infecciones que él veía a menudo cuando la gente se cortaba. Y en aquella época, si tenías una herida expuesta, era muy probable que te murieras de una infección porque nadie sabía qué diablos era una infección. Claro. Y Lister dijo, tate, Dijo, francés, acá hay algo. Dijo, este francés dio la clave, vamos a eliminar a los bichitos. ¿Ya? Y para eso ocupó un compuesto, Ya. que en esa época se llamaba ácido carbólico, más conocido como fenol el día de hoy, que se usaba para limpiar aguas de desagüe.
y cuando se utilizaban, los olores malos se iban. Ya. Y Lister dijo, Tate, si uso esto, en la práctica clínica, eventualmente voy a evitar que estos animalitos chiquititos, que son las bacterias, ataquen a las personas. Claro. Y él fue la primera persona en el mundo que empezó a usar antisépticos en cirugía. Qué genio. Se lavaba las manos con fenol, lavaba el instrumental quirúrgico con fenol y trató, de hecho, a un niño de 7 años que tuvo una fractura expuesta ¿Ya? y le puso vendajes untados en fenol. Y con eso evitó que este niño contrajera una infección y se muriera. Este tipo fue un revolucionario, pero escribía muy mal. Era muy fome para contar su idea. Ya, era muy burro ahí. ¿De qué época estamos hablando? 1865. Perfecto. Entonces, la gente, la verdad, no le compró mucho su idea. Le costó mucho transmitirla porque efectivamente publicó un artículo en 1865. Ya, pero era mal vendedor de la Yo lo idea, leí ¿no? ayer y pésimo, muy mal explicado. Ya. Los métodos eran horribles. ¿Por qué esto es importante? Porque las ideas de Lister llegaron muy mal y tarde a Estados Unidos. Y llegaron tarde en particular para un señor, que aquí viene la contraconexión, que se llamaba James Garfield. James Garfield fue el 20º presidente de Estados Unidos. Fue elegido o asumió la presidencia el 4 de marzo de 1881. Ah, era el otro Garfield. El otro Garfield. Era el otro Garfield, qué engañoso el título. ¿Cómo nos mata, Y, Gabriel Leona? y Garfield fue el segundo presidente de Estados Unidos que no logró terminar la presidencia porque murió asesinado. Es el el primero- otro magnicidio. El primero fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, De claro. hecho, él estuvo con uno de los hijos de Lincoln durante este incidente. Resulta que Joseph Garfield fue elegido presidente en un contexto bien particular, donde costó elegir al candidato republicano. Ajá. Y en ese contexto ustedes saben que la política atrae a veces a gente un poco rara. Sí, claro, por supuesto. Y uno de los más raros es Charles Guiteau. Charles Guiteau era un tipo que había dado botes por la vida, tenía carácter psicopático, era egocéntrico, tenía delirios de grandeza y se metió en política. Se calzaba perfecto con el perfil. Perfecto, muy bien. Y empezó a redactar discursos para apoyar a candidatos con la idea de conseguir trabajo a partir de eso. Ya. De hecho, en una elección anterior, y fíjense la bola rara, redactó discursos que leyó en público para apoyar a un candidato, pensando que si ese candidato ganaba, él quería pedir la embajada de Chile. ¡No! ¡No! Miren la bola rara, Qué buena. en 1880. Bueno, resulta que este señor después ¿Y por dice... qué? ¿Qué es lo que quería venir a buscar Estaba acá? loco, no, estaba loco. Estaba loco. Tenía problemas. 1880, ya. Y en un momento él decide apoyar al candidato republicano a la presidencia y resulta que el que iba directo a ser candidato perdió las primarias. Y todos los discursos que tenía ya no le servían. Claro, así quedaron que ahí. cambió el nombre, no se hizo problema. Listo, borramos Borró y ponemos el otro. y puso efectivamente a Garfield. Y finalmente Garfield gana Ya. y este señor dio 2 discursos en público apoyando a Garfield y por lo tanto, como estaba loco, él sentía que Garfield le debía algo. Claro. Y se presentó en la Casa Blanca a pedir ni más ni menos que la embajada en Viena. Ya. Le hicieron la tapa y después dijo, no, en realidad yo me merezco la embajada en París. Y de nuevo le hicieron la tapa. Y como este tipo estaba loco, se picó, compró un revólver y decidió asesinar a Garfield. No. Fíjense que compró un revólver con mango de marfil, porque él pensó que ese revólver se iba a ver mejor en un museo. Oh, qué Ah, genio. ya, estamos No, hablando o sea, de estamos a un una- tipo que estaba totalmente desquiciado. Megalómano. Y durante 2 semanas siguió al presidente Garfield con el revólver, que tuvo que aprender ahí, porque además se compró el revólver de mayor calibre que pudo comprar. Y la primera vez que disparó casi se le salió el brazo, porque no estaba acostumbrado. Claro. Bueno, hasta que lo consigue encontrar un día expuesto el 2 de julio de 1881, James Garfield se iba de vacaciones y fue a la estación de tren, lo sigue y a corta distancia le dispara, le dan el brazo, cacha que no lo mató, y le dispara de nuevo y le dan la columna. Y James Garfield cae herido, Ya. pero la bala no le causó ninguna herida mortal. La bala atravesó la primera vértebra lumbar, que está como a la altura aquí donde se acaban las costillas, Como en el esternón. y se alejó No, un poco más abajo. Más abajo. Y se alojó justo detrás del páncreas, pero no rompió ninguna arteria importante, no tocó la médula espinal, Un milagro. pero Garfield cayó herido. ¿Ya? El problema de Garfield, ¿cuál fue? Que en 1881 el trabajo de Lister no se conocía y la Nadie gente se lava estaba la mano. seguro que lo más importante era sacar la bala. Y le han comenzado a hurguetear la herida Oh, a dedo pelado, no. sin lavarse. Con las uñas negras. Lo más interesante es que asume su cuidado un tipo que era el médico más importante de aquella época, que se llama Dr. Willard Bliss. Willard era su segundo nombre.
¿Ya? Él se llamaba Dr. Willard Bliss. Doctor era el nombre. Su primer nombre era Doctor. No Entonces te puedo era creer. Dr. Bliss. Claro. Toda esta historia es fantástica. Dr. Bliss atendió al presidente Garfield, que estaba gravemente herido. No, pero para ese llamado. Y en esa época, ustedes saben, la medicina estaba en pañales. Sí, Estaba claro. recién Era comenzando a muy entenderse. precario, claro. O sea, la teoría germinal de las enfermedades, esta teoría monstruosamente monumental que le debemos a Pasteur y a Koch, todavía estaba empezando a ser recibida por la comunidad científica. Entonces, los tónicos, los preparados, el veneno de serpiente y todas esas cosas fueron parte de los tratamientos experimentales que le dieron al presidente Garfield. Upa. Que todo esto estaba abollado, le daban morfina viejo como loco. O sea, estaba en la luna el amigo. Y en esa época había un inventor estadounidense que era brillante, Alexander Graham Bell. Y Bell había inventado un detector de metales. Excelente. Y el Dr. Bliss Pa' sacar se la entera de bala. esto y dice, hay que llamar a Bell. Y traen a Bell a la Casa Blanca. Bell ¿Ya estaba el teléfono? ¿Ya eso no? estaba en desarrollo toda esa tecnología. De hecho, estaba en eso. él usaba como detector el auricular de un teléfono que él mismo había inventado. Perfecto. Y la tecnología incluía un aparato gigantesco como los cazafantasmas. Ajá. Con un montón de cables colgando, va a la Casa Blanca, a la cama del presidente Garfield, instala el aparato, lo enciende y lo único que escucha es un ruido de fondo insoportable. No hay caso, no hay señal. Un ruido blanco. No funcionó nunca el aparato. Y Bell estaba muy frustrado porque cuando lo probaba fuera de la pieza funcionaba. ¿Ya? Lo que Bell no sabía es que James Garfield, presidente de Estados Unidos, gozaba del mejor colchón disponible en Estados Unidos y en aquella época se habían inventado los fuelles metálicos. Por lo tanto, lo que detectaba era el colchón. Claro, no la bala. No tuvo la oportunidad de detectar la bala. Ah, pero espérate, me imagino que los colchones en aquella época entonces del común de la gente. Rellenos de lana. Claro, lana, Unas por cosas supuesto. pesadísimas. Sí, horribles. pues. Y Garfield tenía ya un colchón moderno. De hecho, para Garfield inventaron, mientras estaba notable, convaleciente en cama, el primer sistema de aire acondicionado. No te puedo Que creer. eran unos ventiladores con hielo que permitían bajar la temperatura en su pieza en pleno Oh, verano qué heavy. 10 grados Celsius. Claro. Es impresionante. Casi que tenía colchón anti-escara. Exactamente. Ya. El problema es que esta tecnología nueva, desconocida por Graham Bell, interfirió con el proceso para encontrar la bala. Y la gente estaba obsesionada con sacar la bala. Era lo único Recuerdan importaba. que le dispararon por el costado derecho, la bala le atraviesa la columna y se le aloja en el páncreas. Entonces estaba a varios centímetros de la piel. Y aún así le introducían fierritos, los dedos por la herida, le agrandaron la herida tratando de llegar a la bala. Oh. Finalmente esa herida se Y infectó. lo bajaban a pura morfina. Anestésicos eficientes teníamos, ¿no? No había. De hecho, hay un relato en un libro de la agonía del presidente Garfield y el tipo bramaba de dolor. Él gemía este dolor. Viejo, de haber sido insoportable todo este sufrimiento. Que, ojo, la herida de bala fue el 2 de julio y James Garfield aguantó hasta mediados de septiembre. ¡Oh! ¡A puro dolor! A puro dolor. Lo trataban con morfina un poco, pero no consiguieron nada para salvarlo. Oye, de hecho, pasar agosto así viejo no es negocio, ¿ah? no, o sea, No mejor es que mambo no. ese. Claro. James Garfield sufrió en el fondo por esta falta de entendimiento y la transmisión de las ideas que en aquella época en la medicina estaban ocurriendo cambios fundamentales, particularmente lo que tiene que ver con mantener la sepsis en una herida. Claro. Finalmente James Garfield, como ustedes comprenderán, se agarra una infección salvaje, la temperatura le sube, tiene fiebres, tiene dolores, los médicos no hayan qué hacer, ya intentaron con el detector de metales, Claro. ya intentaron con todos los tónicos posibles de encontrar, y finalmente el 19 de septiembre de 1881, James Garfield, que había sido trasladado, inventaron un sistema para poner una cama que no se moviera sobre un tren para llevarlo a la playa. Y finalmente lo trasladan a la playa con un dolor gigantesco. Y finalmente, el 19 de septiembre, un cuarto para las 11 de la noche, James Garfield muere bramando de dolor. Es una historia tremenda. Pobre hombre. Se convierte en el segundo presidente de Estados Unidos que fue asesinado mientras era presidente. No logró terminar el mandato. Charles Guiteau, que fue la persona que le disparó, fue la primera persona en ser defendida en un juicio apelando que estaba loco. Perfecto. ¿Ya? El abogado dijo, este señor no estaba en sus cabales, pero finalmente eso no le sirvió. Charles Guiteau fue ahorcado, fue condenado a morir en la horca Ajá. en julio de 1882, perdón, el 30 de junio de 1882, y la gente lo único que quería era destruir su cuerpo. ¿Por qué? Y la policía, porque lo odiaban, Claro. se ganó el odio de todo el pueblo. O sea, ya colgado querían como exactamente, desmembrarlo, y digamos. llevarse souvenirs.
Y Un pedazo lo de que se pierna. decidió entonces fue desenterrar su cuerpo, lo exhumaron y lo trasladaron a un servicio donde se conservó el cerebro. Y cuando se analizó el cerebro, lo que encontraron fueron algunos rastros o evidencias de neurosífilis. Lo que se cree hoy día es que este señor era básicamente un psicópata Ajá. que tenía una de las consecuencias neurológicas de haber contraído sífilis. Perfecto. Él afectó el cerebro y eso explicaría en parte su comportamiento. De hecho, un psiquiatra analizó su vida y llega a la conclusión que este señor era una puntuación de 1,40, tenía 37,5 en la escala de psicopatía. Perfecto. Era un Estaba tipo interdicto, o sea... completamente loco y tenía estos sueños de grandeza y sentía que le debían. Claro. Pero básicamente James Garfield, no el gato Garfield, muere básicamente por esta falta de entendimiento y por lo lento que transitaron las ideas de Lister. Porque Lister, como les decía, era un muy mal comunicador Claro. y no logró convencer a la gente que efectivamente, porque además es una locura, imagínense, 1860, decirle a la gente que se enferma porque hay unos animalitos chiquititos que no podemos ver. O sea, Era una casi fantasía, tan ridículo claro. como los miasmas. Sí, claro. Entonces no lograron convencer a la gente y costó varias décadas que los médicos en Estados Unidos consideraran las enseñanzas de Lister para comenzar a practicar la clínica limpia. De hecho, en aquella época, los médicos se sentían orgullosos de las manchas de sangre en sus delantales. Y eso demostraba que tú eras un médico experimentado. Claro. Entonces un delantal limpio era sospechoso. Como que no eras un buen médico. Entonces tenías que Tenías tener- que estar como ensangrentado. Porque además recordemos que inicialmente los cirujanos no eran médicos. Los cirujanos eran los carniceros. Claro. Los médicos no tocaban el cuerpo humano. Era casi una actividad inferior. Y cuando en la guerra había que amputar miembros, los que venían eran los barberos y los carniceros. El rol de los médicos en la cirugía cambia a finales del siglo XIX. Pero de la mano con eso viene el gran descubrimiento de Lister de que un ambiente limpio, que lavarse las manos, que desinfectar el material quirúrgico y particularmente cualquier cosa que se introduzca en una herida es fundamental para evitar las infecciones. Y finalmente, podríamos decir que la mala ciencia o lento transitar de la ciencia mata a James Garfield. De hecho, hay una anécdota muy divertida porque el asesino, Charles Guiteau, dice: yo no maté al presidente, los médicos mataron al presidente, yo solo le disparé. ¡Qué buena! ¡Qué Así gran que- historia! Qué Ahí gran está la historia de cómo Lister, que además en Listerine nació, uno de sus usos fue para limpiar pisos, como un desinfectante de pisos, y después se empezó a vender como lo conocemos hoy día para Sí. combatir la litosis y el mal aliento, ¿cierto? Se sofisticó, digamos. Y ahí cerramos el círculo con este paper publicado esta semana, que muestra que eventualmente son las bacterias de la boca las responsables de uno de los efectos fisiológicos más deseables del ejercicio, que es bajar la presión arterial. Oye, yo me pregunto, el célebre gato que lleva el mismo nombre, ¿será un homenaje Es muy- póstumo es muy- al presidente James Garfield? Es muy probable. Yo Y no, lo- este, no lo y este alcancé, final trágico, ¿no? no lo alcancé a encontrar. Lo que sí encontré, una historia entretenida. Durante 30 años, en una playa en Francia, aparecían teléfonos de Garfield. ¿Cómo? Teléfonos de Garfield, estos de novedades, que era el gato, pero aparecían permanentemente en la playa durante 30 años, viejo. La gente caminaba, recogía los y nadie sabía de dónde diablos salían. ¿Qué onda? Cientos de teléfonos, 30 años. Hasta que alguien descubrió que era una cueva submarina, había un container que se había caído en un barco hace 30 años que llevaba teléfonos de Garfield. Y permanentemente los botaba al mar y la gente Claro. decía, weón, ¿de dónde salen, weón? Y Y era este container, la playa, la digamos. playa. Ya. Entonces estaba en una cueva justo debajo de la playa y con el Buenísimo. oleaje Qué salían de notable, 50, de 100 teléfonos y la gente decía, ¿de dónde ¿Qué salen es estos esto? teléfonos? Esos son teléfonos Viejo. como de fines de los 80, Sí, ¿no? 30 años y recién este año encontraron la respuesta. De hecho, un artículo muy interesante en el New York Times que salió en marzo o abril que muestra el misterio de los teléfonos de Garfield que durante 30 años aparecieron en una playa en Francia. Oye, Fantástico. notable. Oye, y como spin-off, la BBC hace un tiempo publicó un reportaje súper interesante que une esta historia de Garfield con los otros 7 presidentes de los Estados Unidos que murieron en ejercicio. Y que, claro, se convierten en total los 8 magnicidios Exactamente. de los Estados Unidos en su máxima autoridad. Gabo, te queremos agradecer esta visita. Gran panel y en tiempo récord, además. Sí, en tiempo récord. Tuvo que, claro, estábamos acá con el vino, con el amigo de Viewman. Y ese curado que molestaba, que no dejaba hablar también. po. ¡Juguete! Llámate al Gabo que siempre cuenta cosas tan buenas, Muchas gracias, Gabriela. Ahí tienen una historia para el asado, para que se luzcan en el asado. Sí, muy linda. Culto, el Gabo es tan culto, sabe tanto y va. Llámate al Gabo. Por eso llámate. que nos gusta. Por eso lo quiero. Por eso lo quiero. Hay que echarse en el carrete del amigo que no llega y el curado está todo el rato, pero llámalo. Oye, son las 4 de la mañana, está durmiendo, tiene 3 hijos. Llámalo. O lo llamo yo. ¿Firmas? ¿Actividades? Nada, me toca descansar este Qué fin bueno, de se semana. descansa el fin de semana entonces. Muy bien, en buena hora. Muchas gracias. Elongando para el 18. Chao, Gabo. Que estén Despedimos bien. el Un capítulo abrazo a de hoy. todos.